Punto Cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja, me gusta. Punto Cero punto me. Vietnam. Hoy viernes 16 de julio, programa número 20. A partir de ahora prometo, y gracias también a la colaboración del productor que ya saludaré, que diremos correctamente el número de emisión del noticiero. Así que hoy es el número 20. Y bueno, si decimos un 20, no podemos evitar mencionar a Manu Ginóbili para empezar a jugar con las cifras. Hoy, viernes 16 de julio, ya son las 10:02 y en la ciudad de Buenos Aires está rondando. Hoy van a llegar, va a ser una linda temperatura, me parece, ¿eh? Ya hay una mañana soleada, comenzó con frío, 6 grados hace un rato, pero bueno, ya va comenzando un mejor clima para dar inicio a esta jornada de Noti Cero. Vamos a empezar por el principio, es decir, saludando y presentando a quienes conforman el Noti de cada semana. Hoy in situ, es decir, dentro del estudio Che, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y para todo el mundo tenemos en la operación técnica a Naila Lamberto, que dicen las malas lenguas que el viernes no la vamos a poder presentar a la mañana. ¿Es cierto eso? Así dicen. Así dicen. Así que bueno, dicen. Así que esa es la voz de Naila, quien hasta ahora era la comandanta se dice, no sé, de esta nave que despega los viernes a las 10 de la mañana. El que lleva el timón es Nahuel Isela en la producción general. Ahí lo tenemos del otro lado también a Nahue. Ya dice, ya está enlazado, ¿ves? Está laburando, no disfruta ni siquiera cuando lo presentamos. También del otro lado en el manejo de redes sociales y también para recibir las recomendaciones musicales de este viernes, que ya pasaré a contarles, tenemos a Victoria Duclos Siwet. Y hoy vamos a tener, ya lo tenemos en línea, en unos instantes lo vamos a presentar, tendremos la palabra nuevamente después del éxito total con tickets agotados de Pablo Velázquez para hablar un poquito de actualidad sociopolítica, vamos a decirle de alguna manera, y que tiene que ver también con la justicia. Vamos a tener la palabra en unos instantes también de José Di Mauro acerca del cierre de las alianzas legislativas. Luego tendremos la palabra de Vicky Duclos Siwet, programación de cine y contenidos audiovisuales para estas vacaciones de invierno que están dando inicio. Bueno, también vamos a hablar una vez más con Norma Lezana sobre, bueno, es secretaria general de APIT, y sobre lo que está pasando también con un nuevo paro en el rubro. Hablaremos con José Tripodero, volverá José a hablar de NBA, y en esta ocasión, a pocos días de dar inicio los Juegos Olímpicos en Tokio, vamos a hablar del básquet olímpico. Sí. Luego, el teacher del balompié. Vamos a charlar con Federico Marque acerca del inicio del torneo de apertura y un montón de todo lo que tenga que ver con el fútbol. Así que vamos a hablar también, para cerrar esta jornada, entre otros contenidos, con Alejandro Nava sobre, vamos a decirle, economía para el hogar, por así decirle. Tips de economía para saber un poquito más de economía, no para grandes empresas, sino para nosotros, los hombres y las mujeres de a pie, por así decir. Mi nombre es Diego González y ya mismo voy a empezar a dar pie a contarles que nos pueden ver, escuchar, nos pueden visualizar y oír a través de múltiples plataformas. Por ejemplo, yo acá me estoy viendo en Twitch, en twitch.tv/.0LA. Pueden ver en vivo toda la programación de la radio, inclusive este noticiero. El Noti también se puede disfrutar a través de Periscope, a través de YouTube en vivo, a través de Facebook en vivo y un montón de otras plataformas. Apenas finaliza el Noti, pueden ir al canal de YouTube y ver todos los videos, todos los bloques y toda la información fresquita de esta mañana. Y también en Mixcloud van a Punto Cero y disfrutan de toda la programación de la radio. Me estoy olvidando de repetidoras amigas, como por ejemplo que pueden vernos y escucharnos. No, vernos no, escucharnos sí a través de .0.me/Miami. El comandante les recibe con los brazos abiertos. También en perumira.org pueden escuchar toda la programación de la radio, también incluyendo el Noti. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Pablo Velázquez, que es su segunda participación, y la verdad que primero felicitarlo porque la información, más allá que no nos quedaba mucho tiempo la semana pasada, fue de mucho interés, así que bienvenido Pablo nuevamente, te escucho.
Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, hoy más tempranito que la semana pasada para hablar de un montón de temas y entre ellos, bueno, primero si querés tenés tiempo para dar la bienvenida del día, no sé si ya desayunaste. Estoy en eso, estoy con unos mates acá, estoy viendo el día hermoso que hay afuera y ya conectado desde temprano para poder comentarles un poco las informaciones de esta semana. Muy bien, me motivaste, ya mismo me voy a tomar el mate, pero antes te voy a escuchar a vos porque lo primero que vamos a conversar en esta mañana es sobre las repercusiones del desalojo en Lomas de Zamora, de lo cual ya nos pusiste un poco al tanto la semana pasada. De todas formas, te invito a hacer como una especie de panorama o escenario inicial para quienes se hayan perdido el noti la semana pasada o no sepan de lo que estamos hablando. Bien, la última semana se impartió desde la justicia una orden de desalojo en el barrio recuperado de La Ribera, en Lomas de Zamora. Ahí hay aproximadamente 300 familias que compraron lotes de buena fe, que fueron vendidos, que fueron repartidos de una manera que no fue del todo legal justamente. Y bueno, ahora la resolución judicial justamente era el desalojo. Esto lo habíamos comentado la semana pasada. Se realizó un operativo el último jueves y desde entonces dentro del predio se mantiene una posta de gendarmería que está instalada dentro del barrio y junto con la policía en el lugar, bueno, hacen recorridas portando armas de guerra, hostigando a las personas que permanecen en el lugar y atemorizando a vecinos y a niñes. De hecho, los agentes hacen controles en las puertas de ingreso y salida donde, bueno, le piden DNI a las personas, sacan fotos de los autos y requisan a vecinos y a toda persona que quiera ingresar, impidiendo además también el ingreso de proveedores de agua, de provisiones de agua, de garrafas de gas o de alimentos también. Todo esto, bueno, como te comentaba, es con el fin de lograr atemorizar, de conseguir que de alguna forma estas familias que compraron estos lotes abandonen el lugar como si tuviesen otro lugar a donde ir. Estamos hablando, Diego, de un barrio en el que el Estado se acercó más de una vez con programas de políticas públicas, desde acercar asfalto hasta facilitar trámites para el documento a las personas que están en el lugar. Así que el Estado sabe bien las condiciones en las que viven estas familias y que no hay otro lugar a donde se puedan ir. De hecho, esta semana hubo un comunicado de repudio a la militarización del lugar por parte de diferentes organismos de derechos humanos, partidos políticos y personalidades también de los derechos humanos, que repudian el accionar represivo y persecutorio, de los cuales podemos destacar a Correpi, al Centro de Profesionales de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, junto a una larga lista de nombres y de firmas. Sí, es decir, está militarizado el lugar y encima, por lo que mencionás, en un montón de detalles ahí de ítems, hay persecución y presiones para que todas las personas habitantes de este predio lo desalojen, dando por sentado, como mencionabas, que tienen dónde ir. Exacto, es una metodología bastante común en este tipo de casos, porque el principal interés en esta situación o en este tipo de situaciones es disponer del terreno, sin importar mucho qué es lo que pasa con las personas que están en ese lugar, si accedieron, si fueron engañadas para poder acceder a esos terrenos, si tienen otro techo a donde mudarse. Estamos hablando de familias de muchas personas con edad avanzada o de menores de edad también. Y la verdad es que la situación habitacional, como comentábamos la semana pasada, es bastante complicada porque más allá de las opiniones que podamos tener personalmente sobre las situaciones de tomas, de ocupaciones de tierras, de recuperaciones de tierra, lo que es real y lo que es evidente es que estos casos se vienen repitiendo cada vez más y hay un vacío en ese sentido en el Estado justamente, que no termina de garantizar o no termina de brindar los medios para que el derecho humano a la vivienda digna se pueda estar cumpliendo como corresponde. Tal cual. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué se sabe, por ejemplo, de propietarios o propietarias de los terrenos? ¿Cuál es la intención? Si el predio tenía algún tipo de planificación urbana o comercial. Los propietarios del terreno, en realidad, el fallo judicial responde a una solicitud de la Municipalidad de Lomas de Zamora, porque lo que dice el municipio es que en esos terrenos desagota un arroyo por el cual necesitan hacer, o por el cual manifiestan la necesidad de hacer una serie de obras hídricas. Entonces, la idea o el concepto del fallo justamente judicial que ordena el desalojo es que en ese terreno se tienen que hacer obras hidráulicas para garantizar el correcto curso justamente
del arroyo para que evite problemas que tengan que ver con inundaciones, sobre todo porque estamos hablando de un predio cercano a la cuenca Matanza-Riachuelo. De hecho, está bastante cerca del límite entre los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza. Y ese sería principalmente el principal fundamento. De hecho, se comentaba también que había intereses por parte del mercado central, pero esto fue desmentido por parte de los concesionarios del mercado central, sí, en este sentido. Así que la verdad es que es un fallo que responde un poco más a una solicitud más bien del Estado, en este caso en su orden municipal, de la Municipalidad de Lomas de Zamora, que tuvo en este caso el respaldo del Estado Nacional y de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, de la Policía Bonaerense. Bien. O sea que tampoco, según lo que mencionaste ahora recientemente, digo, tampoco es que son el lugar, el predio ideal como para que también establecer viviendas, según lo que contabas por digamos, la afluencia. En ese sentido, y según el fundamento del fallo, no sería el lugar ideal, pero ¿cuál sería el lugar ideal en esta situación? Claro, sí, estamos hablando de la vivienda, un derecho universal. Claro, que aparte, la verdad es que es un problema que atraviesa no solamente a las personas que tienen menos recursos. Sí. Básicamente, alquilar es una odisea completa y eso es también algo que atraviesa también diferentes estratos sociales. La verdad es que, si bien no sería el lugar conveniente, tampoco lo es la calle. No, obviamente. Para poder mantenerse. Pero bueno, estamos a la expectativa y estamos dándole seguimiento al caso para saber cuál es el destino que va a recibir tal esta cual situación, bueno, si se van a poder quedar con el predio o si van a poder incluso recibir algún tipo de facilidad para acceder a predios cercanos a la zona. Sí, y cualquier otra novedad también la estarás mencionando en el Noti. Recordemos, tenemos que estar hablando de una crisis habitacional que repercute, y esta es una de las ramificaciones y uno de los, digamos, desenlaces de algo que tiene que ver con una política pública que el Estado debería encabezar, situación que afecta incluso a inquilinos e inquilinas en la Ciudad de Buenos Aires, en provincias y demás. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, Pablo, si querés, de esto último que te quedó algo pendiente antes de hablar de lo siguiente. Podemos pasar al siguiente tema, si querés. Perfecto, entonces vamos a hablar entonces de que la justicia ordenó vacunar a personas privadas de su libertad. Así es, esto aunque parezca, bueno, algo que está sucediendo bastante ahora, que bueno, vemos en redes sociales y recibimos mensajes de nuestros seres queridos, de familiares, de amigues, que están pudiendo recibir su turno para vacunarse. En medio de esta situación, la justicia, a través de una acción presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de La Plata, en este caso particular, ordenó que el Estado bonaerense, es decir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un plazo de 5 días, arbitre las medidas necesarias para poder vacunar a las personas detenidas, personas de riesgo, detenidas en unidades penitenciarias que integran, como decía, estos grupos de riesgo frente al coronavirus. Sí. El fallo, Diego, reconoce que las personas que están privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación y demanda que con carácter urgente se pueda implementar un plan de acceso que sea compatible con la evolución ascendente que tiene el programa municipal Buenos Aires Vacunate, justamente porque la verdad que con este fallo se intenta corregir, o al menos el fundamento del fallo es corregir un déficit en el plan de vacunación, ya que el planteo reconoce que las personas que están privadas de su libertad o no se encontraban en condiciones de inscribirse y asistir sin más al turno asignado, como claro, lo sí, puede hacer cualquier persona que no está en esas condiciones. Por Incluso existieron casos de personas... Y además por lógicas razones, evidentemente, no hay que ni explicarlo, claro, eso. Pero es que aparte no solo eso, sino que incluso personas, Diego, personas que en este caso que estaban detenidas, pudieron acceder a gestionar la preinscripción y se le asignaron los turnos, la verdad es que no se pudo conseguir por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense ni la autorización ni el traslado a la posta de vacunación de estas personas. Entonces esos turnos se perdieron. Sí. Bueno, ¿y cuál es el escenario en relación a esto a futuro? ¿Cuál ya se establece que, es decir, la ordenanza de vacunación establece un plan o a partir de ahora hay que empezar a acomodar las piezas? Según esta resolución, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene 5 días para poder establecer un plan para poder estas vacunaciones. El fallo salió el día de ayer, o al menos ayer tomó conocimiento. Y
permitime recordar en este caso, o mejor dicho, mencionar que durante el año 2020 se produjeron 29 muertes por COVID-19 en cárceles bonaerenses que forman parte de un sistema de encierro que históricamente ha sido colapsado, con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. De los 65 establecimientos penitenciarios que componen el servicio penitenciario bonaerense, se alojan 45.000 o más de 45.000 personas cuando está diseñado para 21.000 plazas, es decir, está más de la mitad de la sobreocupación, y todo esto bajo condiciones inhumanas que comprometen todos los aspectos de supervivencia, desde la higiene deplorable hasta la infraestructura deficitaria. Así que la verdad que poder acceder al menos a algún tipo de resolución o de reparación para poder por lo menos recibir una dosis de la vacuna o recibir las dosis de la vacuna a las personas de riesgo en esta situación sería un avance importante. Pero también tengo que mencionar que este es un fallo de segunda instancia, y todas estas cuestiones que mencioné antes, por las cuales se valora la supervivencia o el derecho al acceso a la salud, fueron rechazadas en un fallo de primera instancia. Así que estamos aguardando, o vamos a aguardar, cuáles son los pasos que va a tomar el gobierno bonaerense, pero bueno, esto puede continuar. No veo la posibilidad, la verdad que no vería razonable que haya algún tipo de apelación en este sentido, así que imaginamos que va a haber un plan para que se pueda avanzar con esta vacunación. Sí, en los próximos 5 días, calculo que serán 5 días hábiles, más allá de que cuando hablamos de salud no tiene que ver con un día que se trabaja o no, un fin de semana, porque el reloj sigue contando las horas. Pero bueno, tendremos novedades entonces la semana que viene si ya está desarrollado un plan de vacunación para personas privadas de su libertad. La palabra de Pablo Velázquez informándonos un poco de todo, y seguimos también con otro tema más que tiene que ver con las novedades en el caso de Facundo Astudillo Castro. Un caso que, bueno, movilizó al país y de alguna manera también hay que recordar en qué instancia se encuentra esta investigación. Bien, así es, porque esta semana también ocurrieron algunos avances o algunos movimientos en la causa. En los últimos días en esta causa se incorporaron nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de la muerte por accidente, que es sostenida no solo por la jueza María Gabriela Marrón, sino también por algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Bueno, hubo una inspección en la ría de Bahía Blanca, que fue el lugar donde fueron hallados los restos de Facundo. Estuvo presente el Ministerio Público Fiscal, estuvo presente Cristina, la madre de Facundo, y los nuevos fiscales de la causa, acompañando los pescadores que habían dado aviso del hallazgo del cuerpo. Recordemos, no fue encontrado por los equipos de búsqueda, sino por pescadores en la zona. Exactamente, en una zona que además había sido ya rastrillada en 2 ocasiones antes. Estaba presente uno de estos pescadores que, en este reconocimiento, en esta inspección, dio precisiones sobre las características de esa zona en ese momento del año, que además informó que la visita asiduamente hace 20 años. Esto no necesariamente tiene que ser algo determinante, pero se trata de un conocimiento que transgrede lo técnico, en este caso, que es un conocimiento del territorio que tiene mucho más que ver con la cercanía y con recorrer el lugar, con el hecho de acceder de manera más sencilla. Estos nuevos elementos en la causa, prácticamente descartarían, o al menos esto es lo que sostiene la parte querellante, descartarían la hipótesis de un accidente, considerando que no hay o no habría ninguna posibilidad de que alguien se pueda ahogar con una posibilidad tan baja de marea en la zona de Cangrejal. De todas formas, la hipótesis del accidente, como te decía, Diego la viene construyendo y la viene sosteniendo la jueza María Gabriela Marrón, y la única prueba para justificarlo en este caso es un informe que se solicitó al Instituto Argentino de Oceanografía, que manifiesta como una cuestión de fe, y esto es literal, porque está en el informe, la posibilidad de una muerte accidental, más allá de que se acude a estos organismos para buscar precisiones técnicas o para buscar fundamentos científicos y no tanto cuestiones opinables. Claro. Esto está así como te lo estoy contando en el fallo, porque aparte está en el informe del instituto, porque además está diferenciado y está disgregado por un lado el informe del instituto y por el otro lado la opinión de un especialista que forma parte del instituto, que como en una especie de disidencia manifiesta esta posibilidad o esta aproximación, y esa es la teoría por la cual está avanzando y por la cual se está sosteniendo
la hipótesis del accidente. El testigo, bueno, en este caso el testigo que se acercó al lugar, el pescador recordó que además de los restos se habían encontrado unos pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir que se las mostró al fiscal anterior de la causa, Ulpiano Martínez, y al subcomisario de la Policía Federal, José Pérez, que fueron quienes dirigieron el operativo del hallazgo del cuerpo. Pero esas prendas no fueron secuestradas como correspondía en ese momento, y al día siguiente, cuando Cristina, la madre de Facundo, se acerca al lugar, ella misma es la que los ve. Y esas medidas de prueba no fueron avanzadas y no fueron alteradas cuando debieron avanzarse por otra forma. Por eso, ante esta declaración, se avanzó también por parte de la Comisión Provincial por la Memoria con una ampliación de la denuncia, tanto a las personas responsables del operativo por no haber seguido los procedimientos correspondientes en este tipo de casos. Bien, más claro, diría Chaleagua, pero no viene a tono para mencionar. Pablo, muchísimas gracias por la información, clarísimo todo, muy concreto. La verdad que esta segunda intervención aún mejor que la semana pasada, porque bueno, disponemos de más tiempo, la otra vez fue a las corridas, así que te agradecemos en nombre de todo el Noti, y vas a estar pendiente. Si querés, antes de despedirte, vendé alguna de tus redes, alguna vía de contacto para seguir informados además. Bueno, agradeciendo el espacio, por supuesto, y la oportunidad, les quiero pedir, si quieren seguir más casos en este sentido, seguir más información, @PabloVelázquez9, tanto en Twitter como en Instagram, son mis redes sociales, así que bueno, ahí estamos siguiendo más al detalle y en el momento todas estas cuestiones relacionadas con violencia estatal, con derechos humanos, con temáticas de hábitat y medio ambiente. Muy bien, clarísimo. Bueno, ojalá también tengamos novedades. También invitamos a los gobiernos de turno que, así como hicieron su aparición y su presencia, más allá de resultados o no en la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ¿dónde está Tehuel? ¿Viste? Porque por algunos aparecen y por otros, ¿viste? Como que hay ciudadanos de primera y de segunda línea, pareciera. Sí. Y aparte depende también de... Aunque pareciera una tontería remarcarlo de esta forma, pero realmente parece que hay más importancia o genera un poco más de indignación ciertos casos dependiendo de la persona, incluso de la condición de la persona. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Nos volveremos a encontrar la semana que viene, seguro, en el Noti con mucha más información y con esta calidad de resumen y completo todo. Un placer escucharte y bueno, ahora a seguir mateando, ¿no? A seguir, por supuesto, y a seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Seguir frente al Noti. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Esa es la voz de Pablo Velázquez, nuestra reciente incorporación. Se abrió el mercado de pases y compramos un jugador de toda la cancha como para meterle un poco de tono deportivo, mientras le damos pie a Nahuel, que va a entrar rápidamente porque vamos a meter un montón de información en un picadito en un minuto. Iba a decir el clima, pero ya entró, mira, entró corriendo. Si pueden ver la TV van a ver que entró corriendo literalmente Nahuel Isela. ¿Por qué? Porque viene motivado, porque ayer se disputó la final del fútbol femenino en la Argentina de Primera División. Sí, exactamente. Gracias, Diego. Estamos muy lindo partido dentro de todo. Una victoria de San Lorenzo por penales. Hay que decir que Boca dominó el primer tiempo completamente, incluso con la velocidad de Troncoso hizo el primer gol a los 18 minutos, creo que fue. Y después San Lorenzo trató y metió a dos jugadoras bastante rápidas, como son Nicole Hein, ex River, y Rocío Vázquez. Hay que decir, Nicole Hein fue la que recuperó la pelota del gol, 88 minutos, si no me equivoco, sí. Y ahí Medina, si no me equivoco, le dio el pase a Cindy Ramírez, que estaba habilitada, hizo el empate en el último minuto. Destacable lo de Cindy Ramírez, que estuvo en el campeonato pasado, en el último campeonato que había salido campeón San Lorenzo, y tuvo que ser arquera porque no tenía arquera suplente, porque se había lesionado Brenda Molina en la final contra Guayurquiza. Qué historia. Bueno, se rompe también un poco la hegemonía, porque encima San Lorenzo de alguna manera dejó en el camino, en la lucha por el título, a los dos grandes candidatos, a las dos grandes candidatas, mejor dicho, Guayurquiza y Boca Juniors. Exactamente, le ganó a Guayurquiza 1-0 con un gol de penal y ahora le ganó por penales a Boca.
medio polémica al final, no por la no expulsión de Camila Gómez-Ares después de una falta contra Milagros Vargas que terminó lesionada y saliendo del partido habiendo entrado 5 minutos antes, sino por la reacción del técnico entre el error de Laurina Oliveros, aunque no sé si fue antes del error de Laurina Oliveros o fue una idea de hacer la Bangal y hacer entrar a Dulce Tórtolo, la arquera suplente, para que ataje, la gran Bangal, para que ataje los penales, que hizo un buen trabajo, atajó 2 penales, metió el suyo, pero terminó ganando San Lorenzo porque 3 de las mejores jugadoras de Boca terminaron agarrando los goles, como son Uber, Yamila Rodríguez y Andrea Ojeda. 3-2 por penales ganó San Lorenzo y va a jugar la Copa Libertadores femenina en Chile en septiembre, si no me equivoco. ¿Entra Boca también para la Copa Libertadores o solo campeona del torneo? No, me parece que solo campeona en porque se juega en Chile. Acá eran 2 porque se jugaba acá en la de marzo. Claro, es la edición. ¿Te acordás que se había hecho las 2 ediciones en un solo año? Sí, la de marzo fue la del año pasado. Exactamente. Bueno, ¿algo para mencionar sobre esta gran final o lo que vendrá del fútbol femenino? Y ya se sabe cuándo empieza el próximo torneo. Por suerte, esta vez estamos al tanto de cuándo empezará, que será el 8 de agosto. Y al 15, el fin de semana del 15 empieza la pelea en el ascenso femenino, que es algo que estamos esperando, por lo menos que cubrimos ascenso femenino hace 6 meses ya casi. Porque no empezó el campeonato después que terminó. Bueno, y recuerdo el año pasado, el año pasado o el anteaño pasado no se sabía ni cuándo empezaba el torneo. Sí, es que AFA le puso se están ordenando las piezas. Y también cabe destacar Macarena Sánchez, campeona, que fue en San Lorenzo, que fue la que inició todo este avance al profesionalismo. La abanderada del profesionalismo del fútbol femenino. Esa es la palabra de Nahuel Isela, ahora seguir produciendo. Pero andá caminando tranquilo, entraste corriendo y terminaste liquidado con este pique corto. Sí, no estoy acostumbrado, Bueno, anda nomás, Nahuel, a seguir produciendo, que nosotros nos vamos a ir a la primera de estas canciones. Lo que no dije al inicio del Noti es que ustedes, a través del Instagram de .0.me, igual que el portal de noticias, que pueden leer toda la información de Argentina y el mundo, pueden elegir la canción para levantar el viernes. La idea es que, a pesar de las noticias que damos, digo a pesar porque no siempre son buenas noticias, por ejemplo, la de recién no es buena para Boca, no es buena para Guay, bueno, sí, para San Lorenzo, y las de justicia y demás, lo que estaremos hablando, no siempre son las mejores noticias, pero bueno, el viernes es para levantar y lo vamos a hacer siempre a través de la música. Entonces ustedes van al Instagram y piden las canciones, lo que quieren escuchar, y va a sonar en este Noti de cada viernes, ahí en cada corte, luego del flash informativo. Y otra cosa que quiero hacer mención, que también pueden contactarnos haciendo sugerencias, denuncias, comentarios, recomendaciones, aprobaciones o lo que tengan ganas a través del WhatsApp de la radio al 73 60 49 07. Repito, el WhatsApp 73 60 49 07 y nos piden lo que tengan ganas. Ahora lo que tienen ganas seguramente es de escuchar el resumen, el flash informativo para este primer corte de la mañana. Biocombustibles y monotributo. Esta madrugada, el Senado convirtió en ley ambos proyectos luego de 5 horas de debate. La primera beneficia la producción con bioetanol y la segunda extiende los vencimientos hasta el mes de agosto. Los precios de junio. INDEC informó que el índice de precios al consumidor subió 3,2% el último mes en relación a mayo. Así, el primer semestre del año marca un aumento total de 25,3%. Argentina Moderna. Estados Unidos enviará a nuestro país 3,5 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. La iniciativa es parte de las donaciones que realiza en Latinoamérica, Asia y África. Alemania bajo agua. En el este del país europeo se registraron intensas lluvias que provocaron inundaciones en más de 20 localidades. La cifra oficial de muertes es de 80 y se buscan 1.300 personas desaparecidas. Palabras de aliento. Científicos norteamericanos desarrollaron un dispositivo que permite recuperar la comunicación de un hombre con parálisis cerebral. Las palabras que intenta decir el paciente se proyectan en una pantalla.
Finalmente, el fútbol pone primera. Este viernes comienza el campeonato de Primera División con nuevo nombre y sin descensos. La fecha da inicio con los partidos entre Unión y Boca Juniors y Sarmiento, que recibe a Estudiantes de La Plata.